A continuación, presentamos Hablando de salud en la Patagonia chilena, junto a nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Una cápsula más de Hablando de Salud con nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Hola, Brahim. Un gusto también de estar acá en Coyhaique TV. Yo me estoy afilando los dientes, ¿eh? Marisco, pescado y cosas ricas de mar para esta Semana Santa, ¿no? Que ya estamos próximos. Sí, solo quedan días para este fin de semana largo, en donde el consumo de pescado y marisco aumenta pero exponencialmente en la población. Bueno, hay dos cosas que me gustaría que tú nos comentes el día de hoy. Uno, el tema de la fiscalización respecto al consumo de mariscos que están certificados, ¿no? Porque sabemos el tema de la marea roja en nuestra región. Y por otro lado, me gustaría que también si nos pudiese comentar un poquito los riesgos post-consumo, es decir, post-cocimiento, aun cuando el marisco esté bueno, porque después, no sé, ocurre mucho, ¿cierto? Que, no sé, viene el primer día de Semana Santa, ahora que toca fin de semana largo, ¿cierto? Ok, pero después al otro día quedan productos cocinados y después los volvemos Así es. ¿cierto? Y si siguen quedando hasta 3 días también, si es que el perol aguanta. Sí. Yo me imagino que hay riesgo en eso, ¿no? Sí, sí. Partamos por tu primera consulta. Como todos saben, Aysén y toda la zona sur austral de Chile, los lagos Aysén y Magallanes, tienen un fenómeno natural de florecimiento algales nocivos que se conoce comúnmente como la marea roja, ¿ya? Producto de esta alga, ¿cierto? En aguas que no corren. O en aguas que están son más estancadas. Más estables, que no hay tanto corriente marina. Y este fenómeno natural habitualmente ocurre en primavera, verano, donde hay mejores condiciones climáticas, donde hay más radiación ultravioleta, aumenta la temperatura del agua y entonces estas algas florecen, produciendo la toxina que llega principalmente a los moluscos bivalvos. ¿Ya? Pescados no. Los pescados los peces, aunque estén en esas aguas, no se afectan. No se afectan con las toxinas. Perfecto. Bivalvos. Locos. Choro, cholga, almejas, locos, picorocos. ¿Ya? ¿El loco es bivalvo? No es bivalvo, pero es carnívoro. Eso lo habíamos conversado, sí, en una cápsula. Así es. Y también se contamina al comer mariscos que estén con la toxina. O sea, un loco que se comió un chorito se puede contagiar. Se puede contaminar. O sea, y luego, contaminar. Sí, se contamina con la toxina. Y después, si nosotros comemos ese loco, nos podemos intoxicar. Ellos no están enfermos. No, son portadores. Ellos se contaminan y mantienen la toxina en su cuerpo. Es como el ratón con el anta. Es como un reservorio. En este caso, ellos comen a los mariscos que puedan tener la toxina, se contaminan con la toxina, pero a los locos no les pasa nada. Y a los mariscos tampoco, porque no se altera ni el color, ni la forma, ni el olor, ni el gusto. El 100% de las pescaderías que son formales, sí, establecidas en nuestra región, son fiscalizadas. Son fiscalizadas y uno puede comprar con confianza. Y los mariscos que expenden, están certificados. Perfecto. Por el Laboratorio de Salud Pública de la Autoridad Sanitaria. Por eso es muy importante que en esta fin de semana largo, toda la población de Aysén consuma mariscos solo de lugares estables y que estén autorizados, que son las pescaderías, ¿ya? Si no es una pescadería y llega, no sé, alguien de mar, ¿cierto? Que a veces sucede, ¿no? Oiga, tengo marisco. No debería comprarse. Es un riesgo muy alto adquirir marisco en forma clandestina. Muchas veces
en la villa donde yo vivo, pasan tocando la puerta y ofreciendo mariscos, Así pescado es. y a veces hasta locos, ¿ya? Entonces, uno desconoce absolutamente el origen de esos productos y por lo tanto jamás debería comprar, ¿ya? Marco, ¿se da en la práctica el caso de consumo de estos mariscos vendidos de forma ilegal o fuera, digamos, de control sanitario, que estén infectados? Hemos tenido eventos, ¿ya? Incluso fíjate que puede ocurrir, bueno, este verano particularmente, el fenómeno ha estado en forma importante en nuestro litoral. En enero y febrero la autoridad sanitaria tuvo que cerrar varios lugares porque habían toxinas. Y ahora se hizo un monitoreo la primera semana de marzo, donde se actualizó la resolución y afortunadamente se pudieron abrir varios lugares que estaban sin toxinas ahora, y eso va a permitir ahora que se extraiga de esa área sin problema y se pueda vender marisco de eso. ¿Puede significar una baja en el precio también o no? No necesariamente, porque la demanda, tú sabes que la demanda va regulando el precio, y como va a haber mucha demanda, el precio igual va a subir. Ok. Entonces, vayamos a la fiscalización, porque la primera parte es, la autoridad sanitaria tiene 70 estaciones de monitoreo en todo el extenso litoral de Aysén, en donde se hacen los monitoreos, se recopilan mariscos de estas 70 estaciones. De Melinca hasta la Laguna San Rafael. Hasta la Laguna San Rafael. Sí, hasta Tortel, la verdad, porque la Laguna San Rafael, yendo de aquí hacia el sur, queda antes que Tortel, ¿ya? Entonces, hasta Tortel hay estaciones de monitoreo donde se va verificando que no existan toxicidad. ¿Con Villa O'Higgins? Villa O'Higgins no hay mar. Acuérdate que está en la cordillera O'Higgins. La gente, los habitantes de Villa O'Higgins comen mariscos que vienen lo más al sur, que sería Tortel. Podría ser de Tortel o incluso puede ser de Coyhaique. Bueno, que sí, lo traslada, pero ¿ya? lo más al sur, digamos. Sí, puede ser de Tortel. Ya, entonces, en Coyhaique tampoco tenemos mar, po. No, pero llega de Aysén, ¿no? De Chacabuco. 15-0. A 15 iguales. Bueno, la cosa es que la primera etapa es el monitoreo. El monitoreo te va determinando áreas que se pueden extraer y cuáles no se puede extraer. Luego, estos productos llegan a las pescaderías y antes de empezar a venderse, esos mariscos tienen que ser analizados. Y una vez que son analizados, se da la autorización y se empiezan a vender. Por lo tanto, todas las pescaderías estables tienen certificación de que esos mariscos tienen un análisis. ¿Qué en la práctica? A mí me interesa harto saber lo que ocurre en verdad, digamos, durante la fiscalización. ¿Es común detectar marisco que se está intentando pasar como contrabando, si tú quieres, o son casos aislados? Yo diría que son aislados, Brian. Fíjate que yo llevo 40 años en la región. Los primeros brotes de marea roja importantes los tuvimos en el 91-92. ¿Ya? Me acuerdo uno en la Junta con cerca de 90 personas intoxicadas, ¿ya? Con diarreico. Pero hemos ido avanzando respecto a que la comunidad ha tomado conciencia del riesgo y la verdad es que incluso hasta los pescadores hoy día son mucho más conscientes y transparentes de los lugares donde extraen los mariscos. Porque antaño, yo te diría hasta fines de los 90, habían pescadores que sacaban mariscos de zonas prohibidas y decían que lo habían de áreas autorizadas. Claro, pero eso hoy día no se ve. Que es como una tentación también. Sí, eso hoy día no se ve. Entonces, y esto del movimiento clandestino también es muy difícil, porque tú sabes que durante Semana Santa se establecen puntos de fiscalización en las carreteras, en los caminos, en los puertos, incluso en los terminales de buses, porque muchas veces la gente puede traer mariscos de Chacabuco sin conocer el origen y llegan con una cajita acá al terminal de buses. Incluso en terminal de buses podrían haber fiscalizaciones. No son permanentes porque no hay la capacidad de estar con las capitanías de puertos. En los muelles sí están. ¿Tiene mucho que ver? Sí. ¿En la fiscalización? En la fiscalización. Ellos hacen incluso fiscalización en el mar. Las lanchas de la Armada andan en el mar y cuando ven una embarcación en faenas de extracción se acercan, solicitan los papeles de la tripulación, del capitán, qué andan haciendo, y si tienen productos extraídos que muestren las bodegas. Entonces hay fiscalización rigurosa en el mar por la Armada,
en los puertos por la Armada, también Carabineros colabora mucho en la fiscalización y la autoridad sanitaria tiene inspectores en Melinca, Aguirre, Cisnes, Chacabuco, ¿ya? Marisco, comprado en pescadería, en cualquier pescadería de la región, estamos seguros de que ese Seguro. es certificado. Sí. Perfecto. Llego a la casa con mis 10 kilos de chorito, 10 kilos de taca, 10 kilos de 50 de Chola. loco. ¿Ya? Con el bono Navidad, o sea, perdón, Semana Santa. Se cocina, ¿cierto? Todos llegan a la cena, todo el cuento. Un curanto en olla. Un curanto en olla, pero de eso de aquello. Y queda Ujú. para el otro día. ¿Cómo se almacena eso? ¿Es lo mismo que quede en el perol ahí, no sé, sobre la cocina o en el horno de la No es lo cocina, mismo. que en un refrigerador? Ahora, hemos tenido años anteriores brotes familiares por consumir del curanto Ya que cocido. ya cocido el día viernes, Claro. mantenido en el perol hasta el día domingo, porque todo depende del volumen Sí, del po, perol de la y del cantidad. apetito de los comensales. Acuérdate que el curanto en olla lleva mariscos, conchas, pero también lleva, le colocan cerdo, le colocan pollo, Cerdito ahumado. cerdo ahumado, ¿ya? Entonces, Pollito. pollo también. Una Longaniza. longanicita. Longaniza. Entonces, esto en la primera cocción se logra que la cocción completa haga que el riesgo de que hayan bacterias ahí sea muy bajo. Y por lo tanto, con una buena manipulación de alimentos, el que prepara las manos bien lavadas, un adecuado uso de superficies para preparar los alimentos. Hemos conversado en otras cápsulas de prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, que el pescado tiene que tener su tablita y su cuchillo. El marisco tiene que tener otra tablita y otro ¿Y cuchillo, por qué? para que no haya contaminación Contaminación cruzada. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú al manipular los alimentos vas haciendo una adecuada manipulación, minimizando la contaminación, la primera cocción va a ser que esos productos es muy difícil que tengan bacterias. O sea, en la primera comida, ni un problema. el riesgo muy bajo. Perfecto. Pero si el día viernes te quedaron en el perol conchas y más encima alguien llevó a su plato conchas y un pedacito de carne y que quedó satisfecho y lo devuelve a la olla, Ya le Cosa estamos que también pasa mucho. ya le estamos haciendo volver a la olla con una carga de bacterias de toda la manipulación que tuvimos mientras nos comíamos el plato. Si ese perol que quedó encima de la cocina o que queda arriba de un mueble en la misma olla tapadito, queda tapadito, no van a haber moscas, pero queda tapadito a temperatura ambiente, si ha vuelto contaminación de bacterias, rápidamente se empiezan a replicar las bacterias. Aún, ya. Ok, ¿y qué pasa si al otro día, ya estamos ahí con la contaminación, al otro día, pero tú vuelves a hervir esa... Si la cocción es completa y lo dejas hirviendo unos 5 o 6 minutos, la carga bacteriana va a disminuir. De nuevo, al otro día. Sí. Ahora, si eso mismo lo vuelves a repetir El domingo. el domingo que ya han pasado 2 días. dos Claro, días, 2 cocciones, vamos a la tercera. vamos a la tercera. Si no hay de nuevo una cocción completa, ya la posibilidad de que hayan bacterias en ese alimento hace que se produzcan las gastroenteritis bacterianas por comer mariscos que estuvieron muchos días a temperatura ambiente. Cocinamos el viernes, el jueves, Sí. no, el viernes feriado, ¿no? Cocinamos el viernes, almorzamos, quedó en el perol. Bueno, en la noche, para la noche del mismo viernes, ¿Se puede comer? Sí. no hay problema. Ya, al otro día, al almuerzo, lo debo volver a hervir a lo menos 5 minutos. A lo menos 5 minutos. Perfecto. Hierve 5 minutos y ahí las probabilidades son bajas. Sí. Listo. Vuelve a quedar en el perol. Y ese juguito rico. Ay, ese ya. Por eso te digo que cada hora que va pasando con una preservación sin red de frío está haciendo que las bacterias vayan replicándose y vaya Perfecto. aumentando la carga bacteriana. Si no queda en el perol y no sé, me lo llevo en una azafata, en algo, al refrigerador, ¿cambia la cosa? Cambia la cosa, cambia sustancialmente. Si tú tomas lo que quedó en el perol, lo pones en estos Tupperware con Un tupper, tapa, sí.
y lo colocas en el refrigerador, la posibilidad de que haya replicación bacteriana es casi cero. Entonces eso es lo que hay que hacer. Pero ¿quién se da la pega de agarrar las conchas del perol, los pedazos de pollo, los pedazos de chanchito? Eso no lo hace nadie, pero deberían hacerlo para evitar que se produzca la contaminación. Mira, han pasado otro tipo de eventos. Como el día Viernes Santo, todos comemos marisco y pescado, y alguien va el viernes en la mañana, la pescadería está llena, incluso hay de repente fila. Sí. Hay gente que va a comprar el marisco el miércoles o el jueves. Claro. ¿Ya? Y hemos tenido brotes familiares de intoxicación por bacterias, porque van a comprar antes de el día que van a preparar el alimento, pero dejan las conchas en unas bolsas sin refrigeración. Claro. Entonces, la casa. No, lo meten lo dejan en una bodeguita, incluso en la misma bolsa que compraron, dejan las conchitas ahí. Hay otros que lo han dejado en la tina del baño, ¿ya? Pero como lo compran 2 días antes o el día antes sin refrigerar, ¿y qué pasa ahí? Cuando viene la cocción, ya esas conchas ya están con una carga bacteriana. Pero que se pasan si la hiervo bien. Se pasan o se disminuye la carga bacteriana, pero como llevamos 2 días sin refrigeración. Qué difícil, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por eso, si yo voy a ir a comprar antes las conchas del día viernes para no hacer la fila, que uno lo entiende. Sí, que es natural, po. Compra tus conchas y trata de refrigerarlas o mantenerlas en un lugar muy fresco, pero en un recipiente limpio y con tapa. ¿Ya? Porque así vamos evitando que lleguen bacterias a esas conchas y con la temperatura ambiental empiezan a aumentar la carga bacteriana. Hemos tenido, lo que yo te cuento son eventos reales. No, pero sí es lógico. O comprar el marisco días antes, sin refrigeración. O en el campo, pues no van a ir el mismo día a comprarlo. Claro, en el campo tú puedes venir acá a Coyhai, que compres las conchas 2 días antes, te las llevas para el campo. Y yo creo que si en el campo no tienes dónde refrigerarla o dónde mantenerla en un lugar fresco, el día de preparar el curanto en olla, si no lo cueces bien, podría eventualmente presentarse un cuadro de gastroenteritis. Me imagino yo que diarrea. Vómitos, diarrea, dolor abdominal. Sí, dolor abdominal. ¿Peligroso? No, porque se manejan habitualmente, estos pacientes llegan a la urgencia, se les hospitaliza en forma abreviada, se les coloca un suero, se les hidrata, porque muchas veces se deshidratan con los vómitos y la diarrea intensa que le da la contaminación con bacterias, ¿ya? Hay veces que el paciente vuelve y ahí ya el médico tiene que pensar en dar algún antibiótico, ¿ya? Marco Acuña Briones, siempre tan interesante las conversaciones contigo y tan atingente ahora que estamos a horas de entrar a este fin de semana con feriado religioso, sí, y en donde el consumo de marisco se dispara. Sí, pues la idea, Brahim, es que todos lo pasemos bien, sí, el fin de semana largo. Ahora, religiosamente, ¿se come carne o no? Porque eso de meterle el chanchito al perol... Lo que pasa es que acuérdate que en los censos es bien interesante lo que ha ido ocurriendo con la declaración de católico. Fíjate que va en descenso en Chile, la declaración de católico. Entonces el católico ya, y el católico tampoco es tan fanático, o sea, yo creo que el Viernes Santo igual se manda a la hora del chanchito ahumado. Claro. Entonces, le hago la forma del pescado. Estas tradiciones que existían hace 3, 4 décadas atrás, la gente efectivamente no comía nada de carne durante todo el fin de semana. Ahora normalmente es un día, ¿no? Es un día. El día viernes. El día viernes. Ese día se respeta, sí, pero ya el sábado... Sábado y domingo ya le ponen chanchito y de todo nomás al curanto, así que... Eso. La idea es pasar un buen fin de Semana Santo, tener el cuidado con los alimentos que vamos a preparar, especialmente pescado y marisco, siempre adquirirlos en lugares autorizados. Si va a quedar un resto de esto que estamos conversando para el otro día, tratar de refrigerarlo para que no haya carga bacteriana, si es que al segundo día vamos a comer lo mismo y lo vamos a cocer bien unos 5 minutos para que no tengamos problemas. Hablando de salud con Marco Acuña Briones. Marco, muchas gracias. Un gusto, Brahim, y que estén muy bien. Y queridos amigos, entonces que ya quedamos muy informados respecto a cómo proceder en este fin de semana con feriado, ¿no?, de Semana Santa. Continuamos con nuestra programación habitual. Fue Hablando de Salud en la Patagonia chilena,
junto a nuestro epidemiólogo y magíster en salud pública, Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. Hasta pronto.